desde principios del siglo XX, limpieza étnica. Porque, a ver, lo que nos dicen los sionistas a partir del 7 de octubre es que el diablo encarnado es Hamás. Hay que deshacernos de Hamás, son malos, lo que se les sigue es más, decapitan bebés. Entonces merecen que los friamos en aceite de oliva y que luego los machaquemos. Bueno, pero resulta que en Cisjordania no hay Hamás. ¿Por qué el ejército sionista está matando palestinos en Cisjordania y está destruyendo las calles de Cisjordania? ¿Por qué les está quitando sus viviendas a los palestinos que viven ahí? ¿Qué tiene que ver eso con Hamás? Absolutamente nada. Pues, imaginemos este mundo sin Hamás. Ya barrieron Palestina. El norte de Palestina está devastado. Bueno, ¿qué es lo que les dicen? Porque además son muy lindos los judíos, los sionistas. Tienen el detalle precioso de avisarle a los palestinos que los van a masacrar. Nos vamos a bombardear, entonces mejor lárguense. Bueno, ahí van los palestinos para afuera, vacían gran parte del norte de Gaza. Y cuando llegan al sur, el ejército empieza a bombardear el sur. Y han devastado poblaciones, barrios enteros. Creo que el más golpeado es el de Han Yunis. Están absolutamente devastados. El 80% de las viviendas está destruido. Pero entonces, si lo que están haciendo es perseguir a Hamás, que está escondido, pues son muy malos. Están escondidos en túneles y usan a la población como escudos humanos. Entonces, ¿qué tienen que estar haciendo en Cisjordania? Hay 3 leyes, son muchas, pero hay 3 que son un ejemplo de la limpieza étnica que Israel emprendió desde el principio, no desde el 7 de octubre, desde el principio. Son leyes de 1950. La primera, la ley del retorno. Tienen derecho a retornar a Israel todos los judíos que vivan fuera, a retornar, imagínense, a retornar a una tierra que nunca fue de ellos. Pero ok, la ley del retorno, retorne. Algunos requisitos, pues tienes que demostrar que eres judío. No importa si eres una basofia de ser humano, demuestra que eres judío. ¿Y quién va a decidir que eres judío? Tú puedes llegar con un certificado de tu rabino, sí, fulanito es judío. Pero resulta que el Estado de Israel se abroga el derecho a decir si ese certificado es válido o no. Es decir, el gobierno de Israel va a decidir si yo soy judía o no, aunque yo sí soy una judía practicante. Ellos van a decidir. Y entonces alguien como el abuelo de Netanyahu, que era un racista de mierda, puede quedarse en Israel, pero probablemente yo no, por todo esto que estoy diciendo. Porque además, como soy antisionista, soy una judía que se odia a sí misma, porque es lo que dicen los sionistas. Bueno, entonces está la ley del retorno. Cualquier judío que demuestre que es judío puede regresar, pero no respetan el derecho al retorno. Es decir, los palestinos tienen derecho a retornar a las tierras que les quitaron en 1948. Y esto es una resolución de la ONU, la 194, de diciembre de 1948. Pues como todas las resoluciones de la ONU, los sionistas se las han pasado por el arco del triunfo, esta también. Entonces siguen sin ejercer su derecho al retorno los palestinos de la Nakba de 1948. La segunda ley, esta es preciosa, se llama la ley de propiedad de los ausentes. Todos estos palestinos que salieron voluntariamente en la Nakba del 48, pues dejaron sus propiedades vacías. Entonces tenemos derecho a apropiarnos de esos espacios. ¿Y a quién se los vamos a dar? A los colonos, que son lo más salvaje del sionismo actualmente. Porque, a diferencia de lo que fue Ben Gurión o el mismo Theodor Herzl, son muy religiosos. Y son ellos los que dicen: Dios nos dio esta tierra
manera somos el pueblo elegido. Entonces ellos tienen el derecho de apropiarse de esos espacios. Pero, mejor aún, incluso si tú no te fuiste, si tus antepasados no se fueron con la Nakba del 48, resistieron y se quedaron allí, actualmente el gobierno de Israel puede llegar y decirte: salte de tu casa porque me la voy a quedar. Y tienes dos opciones. No solamente te vas a salir, vas a demoler tu casa. O no tienes dinero para demolerla, porque te sales, no tienes dinero para demolerla, o no puedes demolerla, la va a demoler el ejército por ti, pero como tú puedas, tienes que pagar tú la demolición. Segunda ley. Y la tercera, la ley de nacionalidad. Yo puedo reclamar, si el gobierno de Israel se digna a reconocerme como judía, yo puedo reclamar la nacionalidad israelí y me la gané. Los palestinos no tienen ese derecho. ¿Qué otra cosa podemos decir de estas leyes? Son limpieza étnica. Y aquí, hablando del pueblo elegido, les quiero decir lo que para la tradición judía quiere decir el pueblo elegido. El pueblo elegido no se refiere a un pueblo superdotado, privilegiado, sino al pueblo que, de acuerdo a la tradición judía, Dios eligió porque su condición de pueblo diminuto e insignificante puede ser capaz de cumplir la Torá. Para eso es el pueblo elegido, el pueblo judío, no para otra cosa. Porque además la religión judía es muy demandante. Es una religión que exige, primero es una religión que pide colectividad. Segundo, todo el día anda uno rezando. Rezas en la mañana, rezas al mediodía, rezas en la tarde, rezas en la noche. Todas las fiestas, absolutamente todas, incluso la más próxima en el calendario judío, que es la fiesta de Purim, que hace una alusión al libro de Esther y que no habla de ningún milagro religioso, a diferencia de las otras fiestas. En esa fiesta, que es una fiesta secular, digamos, y es además una fiesta muy alegre porque la gente se disfraza, etc. En esa fiesta también hay oraciones especiales. Se la pasa uno rezando y hay un montón de restricciones, ¿no? La kashrut, lo que se puede comer o no, lo que se conoce como kosher. Es súper exigente, no solamente lo que puedes y no puedes comer, sino cómo lo debes de preparar. O sea, la judía es una religión muy demandante. Yo les diría que en algunos casos es asfixiante, inclusive. Y dado que tiene muchas disposiciones, son más de 600 las que hay que cumplir, pues a ver quién es el pueblo que se eche el tirito. Pues estos. En ese sentido es que es la condición de pueblo elegido, no en ningún otro sentido. Pero por supuesto que la idea de pueblo elegido, de la tierra prometida, del pueblo judío como una entelequia que siempre ha estado ahí, se han utilizado de la manera más perversa, no solamente para posesionarse de una tierra que no, de ninguna manera, ni histórica ni religiosamente le corresponde al Estado de Israel y a los judíos, sino para aniquilar a una nación entera que son los palestinos. Para eso están sirviendo estos argumentos. Y es verdaderamente terrible. Por supuesto que los judíos siempre hablamos de una patria, pero es una patria espiritual, Jerusalén, ¿no? Cuando nos encontramos con otros judíos y le decimos Leshana Haba Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén, es como cuando un musulmán aspira a ir a la Meca, por lo menos una vez en su vida. Pero yo no sé, aparte de ISIS, del Estado Islámico, alguien que diga, hagamos una gran patria musulmana que tenga como capital la Meca. O sea, la patria espiritual del judaísmo es Jerusalén, como también es del cristianismo. Ahí está la iglesia del Santo Sepulcro. Pero no creo que los cristianos de todo el mundo, cristianos del mundo unidos, formemos una nación cristiana. Primero, ¿de qué denominación? ¿O católica, evangélica? ¿Y de evangélica cuál?
con capital en Jerusalén.